Alemania celebra elecciones legislativas este domingo, luego de una polarizada campaña electoral marcada por el ascenso de la extrema derecha, apoyada por el entorno de Donald Trump. Los conservadores, representados por los partidos de la democracia cristiana alemana, lideran los sondeos con una intención de voto del 30%, seguidos de la ultraderechista Alternativa para Alemania, AfD, que reúne 20%. A diferencia de la ex canciller Angela Merkel, Friedrich Merz, el actual líder de los conservadores, promete un fuerte giro a la derecha para aplacar los miedos de la ciudadanía hacia la migración irregular que alimentan a la extrema derecha. Después de 3 años de un gobierno de coalición encabezado por el socialdemócrata Olaf Scholz, gobierno de coalición que colapsó en noviembre pasado, Merz, de 69 años, si gana, también deberá formar una alianza, un proceso que puede llevar varias semanas o meses. ¿En qué contexto se dan estas elecciones en Alemania? ¿Qué rol puede tener la ultraderecha? ¿Qué propuestas hay en torno a los problemas migratorios? Vamos a conversar de eso en los próximos minutos con Pablo Kumetz, que es economista uruguayo-alemán, periodista económico y político para Deutsche Welle. Pablo, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes para ti. Un gusto estar en contacto. Buenos días, Romina, el gusto es mío. Una primera consideración más general del momento en que está Alemania, quizás antes de entrar en lo político en particular, pero ¿en qué contexto se van a dar estas elecciones? Pienso en lo que es el ambiente con la política para los alemanes, en lo que es la propia situación económica del país, que durante tantos años, bueno, fue como la economía europea y ahora enfrenta dos años seguidos de recesión, ¿no? Sí, exactamente. El panorama económico es bastante difícil, complicado, seguramente no excesivamente difícil, pero es así, sí. En el 2023 la economía decreció un 0,3% y en el 24 un 0,2%, lo que técnicamente se llama una pequeña recesión. Para el 2025 se espera un pequeño crecimiento del 0,3%, o sea que la economía alemana es realmente uno de los problemas mayores para este gobierno que colapsó y también para el próximo. Uh-huh. Otro tema es la inmigración, sobre todo la inmigración irregular, ilegal, y después, esos son los dos principales temas. Y después le siguen la política energética, climática, problemas de vivienda, en fin, pero los principales temas son la economía y la inmigración ilegal. Ahora después me gustaría profundizar sobre ambos temas, pero te quería consultar, y con respecto a los políticos en general, ¿hay cierto descrédito? ¿Cuál es el ambiente o cómo está la relación entre la ciudadanía alemana y los políticos? Bueno, sí hay un cierto descreimiento, digamos, con los políticos. Hay una campaña electoral que en los últimos tiempos decreció la atención, digamos, porque, como tú apuntabas, hay un rechazo general de los partidos más tradicionales, digamos, hacia la derecha, y eso atenuó un poco las diferencias, pero, en fin, el descreimiento en los políticos tradicionales, digamos, es relativamente fuerte, y eso se manifiesta justamente en el apoyo a la derecha de la AfD. Uh-huh. Es decir, hay gente que descree por completo que serían justamente los seguidores de la AfD, pero en términos generales hay sí un decrecimiento de la identificación del electorado y de la población con algunos elementos democráticos, lo cual es una tarea esencial, naturalmente, para el próximo gobierno, recuperar esa confianza que ha sido muy, muy grande en Alemania en las últimas décadas. Claro. Sí, lo marcaba y está como contraste, pero sobre todo. No es dramática, es una cuestión de estadística. Hay cierto descreimiento por todas las crisis que se están dando, la crisis climática, la crisis con Ucrania, la crisis económica, y eso hace que el electorado, naturalmente, surjan determinadas inquietudes.
Perfecto. Dado con este panorama ya más claro, ¿no? De cuáles son los principales temas que están arriba de la mesa y en qué contexto se van a llevar a cabo estas elecciones, Pablo, te propongo, a ver, primero capaz que tendríamos que entender por qué se dan, ¿no? Porque estamos hablando de elecciones anticipadas, elecciones adelantadas, que iban a tener lugar el 28 de septiembre y se trasladaron y se adelantaron justamente para el próximo domingo. Repasemos, si te parece, por qué se adelantaron, por qué se dio la ruptura y la caída de la anterior coalición, ¿no? En noviembre pasado. Creo que primero tenemos que explicar que la coalición en el gobierno hasta ahora, desde el septiembre de 2025, estuvo conformada por tres partidos: el Partido Socialdemócrata, el Partido Verde, los Verdes, y el Partido Liberal. Y las tensiones entre los tres partidos, ya desde el punto de vista ideológico, son relativamente grandes, digamos, sobre todo con el Partido Liberal, porque el Partido Socialdemócrata y el Partido Verde tienen puntos de contacto mayores o más amplios que con respecto al Partido Liberal. El Partido Socialdemócrata es, como el nombre lo dice, dirigido a una política más de intervención estatal, de subvenciones, de apoyo, incluso también de redistribución del ingreso. Y los verdes también son verdes de izquierda, digamos, que van en todos esos puntos también en la misma dirección, mientras que el Partido Liberal quiere reforzar justamente la responsabilidad individual, quiere achicar el Estado, no quiere endeudarse. Entonces hay un conflicto básico, pero el detonante fueron 60.000 millones de euros. ¿Por qué? A ver. Bueno, había una serie de medidas que estaba planeando la coalición y que necesitaban financiación. Y había un fondo de 60.000 millones de euros que estaban destinados a la lucha contra el coronavirus y que no fueron utilizados. Entonces la coalición intentó redirigir esos fondos hacia las políticas que estaba implementando, y el Tribunal Constitucional dijo que eso no podía realizarse. Entonces el gobierno de pronto se quedó con un agujero, digamos, presupuestario de 60.000 millones de euros. Y los verdes y los socialdemócratas querían aumentar la deuda del Estado, es decir, endeudarse más, y los liberales se opusieron tajantemente, y en definitiva ese fue el detonante inmediato, digamos, más allá de las diferencias básicas entre los partidos, el detonante inmediato de la crisis, que terminó con un voto de desconfianza en el Parlamento. Acá el jefe de gobierno es elegido por el Parlamento, no como en Uruguay, que es elegido directamente. Y el voto de desconfianza fue buscado también en parte por el gobierno no quería seguir como gobierno de minoría, entonces buscó el voto de desconfianza, el Parlamento se lo dio, digamos, y automáticamente eso supone la realización de nuevas elecciones. De esa forma entonces es que se llega a las elecciones del próximo domingo, que tienen carácter obligatorio o no. No. No es obligatorio. Hay incluso un porcentaje relevante de gente que no va a votar. En este momento no tengo el porcentaje, pero es relevante, si no es obligatorio. No es obligatorio, bien. Si te parece, Pablo, veamos brevemente, o por lo menos quizás nos podés dar un perfil de los partidos que se presentan a las elecciones, ¿no? Y con qué temas, de alguna forma, va cada uno, o con qué bandera va cada uno. Sí, bueno, tenemos en primer lugar el Partido Socialdemócrata, digo en primer lugar porque es el actual canciller federal. El canciller federal aquí es el jefe de gobierno. Scholz en este momento es socialdemócrata, y el enfoque de la socialdemocracia es justamente el enfoque tradicional de la justicia social, de la redistribución, de la intervención del Estado en la economía. En cuanto a la migración, por ejemplo, es uno de los temas centrales en esta campaña electoral. Por una migración humanitaria y organizada, es decir, no tiene un rechazo tan claro a la inmigración en general y a la inmigración ilegal,
como lo tienen los demás partidos. Ujú. En cuanto al control de las fronteras, bueno, en eso entre tanto hay un lineamiento europeo que tiende hacia una mayor defensa de las fronteras exteriores, sobre todo de la Unión Europea, y a la redistribución de los inmigrantes. Hay que resaltar quizás en este momento, en este punto, que los inmigrantes, cuando llegan a la frontera de un país de la Unión Europea y manifiestan o dicen la palabra asilo, que quieran asilarse, la Unión Europea está obligada prácticamente a iniciar un procedimiento de asilo, ¿no? Es, por ejemplo, lo que Meloni está haciendo, quiere hacer en Albania. Es decir, no es rechazarlo, sino que realizar un procedimiento de asilo y después, al final, bueno, o se rechaza o se acepta. Bueno, pero eso como excurso, digamos. Después tenemos los cristianos demócratas. Perdón, ahí, Pablo, brevemente, con este panorama que venías describiendo de la socialdemocracia, en las encuestas, ¿cómo viene últimamente? Perdón, ¿cómo? En el panorama que venías describiendo de la socialdemocracia, ¿cómo viene en las encuestas el partido de Olaf Bueno, Scholz? sí, la socialdemocracia viene aproximadamente con un 20%, no, perdón, con un 16% en tercer lugar. En tercer lugar, ahí está. Están los cristianos demócratas con un 30%, en segundo lugar está la Alternativa para Alemania con un 20%, y en tercer lugar la socialdemocracia con un 16%. Hablemos, si te parece, de los cristianos demócratas que van encabezando, ¿no? En ese caso, ¿cuál es el perfil que están marcando en esta elección y por qué de alguna forma van encabezando la intención de voto? Los cristianos demócratas. Los cristianos demócratas. Los cristianos demócratas están en la oposición en este momento, y generalmente la oposición tiene una cierta ventaja, digamos, con respecto al gobierno, porque hay un desgaste natural del gobierno, en este caso no solo un desgaste, sino también una crisis económica, una crisis de migración, y el electorado se ha volcado en un tercio, en un 30%, en los pronósticos, naturalmente, son resultados, son pronósticos, pero se ha volcado, sí, a los demócratas cristianos, que pugna, como tú bien lo anotabas, por una política de inmigración más severa, un control de la frontera más estricto, incluso el rechazo de solicitantes de asilo. Y parece que en parte esa política ha dado resultados también en cuanto a simpatías de la población. Es decir, gran parte de la población efectivamente quiere limitar la inmigración. Ya lo vamos a ver quizás dentro de algunos minutos. Claro, perfecto, sí. Y para no abundar estamos haciendo la descripción, digamos, de los partidos con más chance o los que están predominando. Hablemos de la AfD, la ultraderecha. Ahí en ese caso, ¿con qué postulados? ¿Dónde está poniendo el eje? Y ¿cómo fue el crecimiento que ha tenido, ¿no? en este último tiempo? Bueno, sí, la ultraderecha, digamos que es bastante heterogénea. Comenzó hace 10 años con una posición antieuropeísta, nacionalista, y después se fue derivando hacia posiciones más de derecha. En este momento es observada por la Autoridad de Defensa de la Constitución de Alemania por posiciones de extrema derecha. Uh-huh. Y aquí digamos que prohibir partidos es muy difícil, y tiene sus razones, naturalmente, que no es fácil prohibir un partido, pero sí cuando son manifiestamente de extrema derecha, o sea, que van contra la Constitución liberal y democrática de la República Federal de Alemania. Y en este caso está catalogada la AfD como sospechosa, en su conjunto, está catalogada como sospechosa de extrema derecha.
Ahí dijimos, va segunda, la extrema derecha o la ultraderecha va segunda entonces con un 20% de intención de voto, y por lo menos desde acá lo que hemos seguido mucho tiene que ver con las repercusiones y sobre todo el involucramiento, ¿no?, de colaboradores de Donald Trump como Elon Musk, apuntando un poco, respaldando, ¿no?, incidiendo de alguna forma en lo que es la campaña electoral, sobre todo en apoyar a la AfD, ¿verdad? Sí, exactamente. O sea, tanto Vance como Elon Musk han intervenido, digamos, a través de declaraciones en X también, a favor de la extrema derecha o de la derecha, de la AfD, y con esa posición libertaria, digamos, que tienen. Han dicho que no se puede, que hay que levantar el cordón sanitario. Se han recomendado a los demás partidos que levanten el cordón sanitario con respecto a la AfD, y lo ven como realmente una alternativa para Alemania, lo que aquí en Alemania no se ve así, todo lo contrario. Es decir, todos los partidos, o sea, todos los demás partidos se niegan a hacer una coalición, arreglos o a votar junto con la alternativa para Alemania. Es decir, es un cordón sanitario importante y que en perspectiva tampoco va a caer. O sea, por el momento no se ven posibilidades de que la alternativa para Alemania, la derecha, la ultraderecha, pueda tener acceso a gobierno, a participación de algún tipo, de ninguna manera. Si te parece, enseguida, después de esta pausa, hablamos de los retos, los desafíos que tiene quien gane el domingo por la formación de alianzas, ¿no? Y cómo lograría esa mayoría. Hablaste de este cordón sanitario contra la derecha o ultraderecha. Pero veamos un poco más en profundidad entonces esa tarea que le va a caer a quien gane en las elecciones del domingo. 11:38 son acá en Montevideo. En Alemania dijimos las 15:38 y allí estamos instalados, concretamente en lo que es la elección nacional que se va a llevar a cabo el domingo y el contexto en que se da. Recordemos, el país germano vive elecciones anticipadas porque se dio la caída del gobierno, la disolución de lo que fue la alianza entre el Partido Socialdemócrata, los Verdes y los Liberales. Esta alianza era la que lideraba el país. En noviembre pasado se dio esta disolución y por eso es que se llega a estas elecciones anticipadas para que el Congreso elija un nuevo canciller federal. Sí, así se llama en Alemania la figura que para nosotros es el presidente. Bueno, ¿qué partido tiene chance de recuperar el gobierno? ¿Qué cambios significativos implican para Alemania con la inmigración como uno de los problemas centrales? De eso estamos conversando hoy aquí en Perspectiva con Pablo Kumetz, que es economista uruguayo-alemán, periodista económico y político para Deutsche Welle. Pablo, a partir de este escenario que describías, ¿no?, de cómo llegaba cada uno de los partidos, lo que indican las encuestas es que ninguno alcanza por sí solo la mayoría absoluta en el Parlamento, ¿no? ¿Cuáles son entonces y por tanto las coaliciones posibles, ¿no? Decíamos en los sondeos, lo viene liderando la democracia cristiana encabezada por Friedrich Merz, pero ¿cómo son las alianzas que pueden surgir? ¿Qué perspectiva hay de gobernabilidad, digamos, una vez que entonces se dé el resultado que por lo menos marcan hoy las encuestas, ¿no? Bueno, las perspectivas son de una coalición entre cristiano-demócratas y socialdemócratas que, dependiendo de si los otros partidos pequeños entran al Parlamento o no, pueden formar juntos una coalición de gobierno. Digo que depende de si los pequeños partidos entran o no, porque acá hay una cláusula del 5%, es decir, los partidos que no obtienen el 5%, por lo menos el 5% de los votos, no entran al Parlamento. Ello supone que las bancadas, que son 630,
se reparten entre los países, entre los partidos que entran al Parlamento. Es decir, que actualmente con un 30% para los cristianos-demócratas y un 16% para los socialdemócratas, en los pronósticos, obtendrían juntos, en función de esa cláusula del 5%, obtendrían una mayoría absoluta. Si los partidos pequeños alcanzan el 5% y llegan a entrar, entonces la torta, digamos, a repartir es más pequeña, porque entran esos partidos pequeños, entonces existiría la posibilidad o la necesidad incluso de formar una coalición con 3 partidos políticos. En este caso serían los demócratas cristianos, los socialdemócratas, que aparentemente en este momento por lo menos son los preferidos para formar una coalición con los demócratas cristianos, y tendrían que entrar o los verdes o los liberales. Es decir, tendríamos nuevamente un gobierno de tres partidos, lo cual naturalmente dificulta el gobierno y la estabilidad del gobierno, más que cuando son solo 2 partidos. Claro. Pero bueno, está abierto, o sea, ambas posibilidades existen, una de 2 partidos que probablemente sean los cristianos-demócratas y los socialdemócratas. La alternativa serían los cristianos-demócratas y los verdes, y si no, de 3 partidos. Perfecto, Pablo. Y antes, en el bloque anterior, mencionabas este cordón que han hecho los demás partidos en torno a la ultraderecha, ¿no? Friedrich Merz, por ejemplo, quien lidera la intención de voto, descartaba, por ejemplo, ¿no? que fuera a formar gobierno con la AfD. Lo mismo, decís, hicieron los otros partidos. Hay como un cordón sanitario que le llaman en torno a no formar gobierno y que la ultraderecha no acceda de ninguna manera a lo que puede ser la próxima alianza. Exactamente. Ninguno de los partidos quiere depender de votos de la alternativa para Alemania, de la derecha, de la ultraderecha, para aprobar leyes en el Parlamento. Esa es justamente la esencia del cordón sanitario. Y lo han descartado al 100%. Uh-huh. No obstante eso, veía que, por ejemplo, el propio Friedrich Merz de alguna forma rompió, entre comillas, en algo ese cordón sanitario para aprobar últimamente o votar en conjunto con la AfD medidas tendientes a cambiar el régimen migratorio, ¿no? Sí, así es. Eso fue un pequeño escándalo, digamos, político en el país, porque por primera vez ese cordón sanitario se rompió, no se tuvo en cuenta. Merz dijo que él no había buscado, digamos, o que no había acordado con la alternativa para Alemania la votación, pero de hecho, en última instancia, sin los votos de la alternativa para Alemania, ese proyecto de ley no hubiera sido aprobado. Eso es un hecho. Lo que se busca es que no se puede impedir que la alternativa para Alemania vote determinados proyectos de ley, o no lo vote, no se puede obligar a que no lo vote. Pero el cordón sanitario implica que las mayorías a las que se llegue en el Parlamento se alcanzan de otra manera, sin contar con ellos. Sin los votos de la alternativa para que, como tú dices, en un caso reciente, fue el primero y el único hasta ahora, eso se ha roto. Bien. Ya que mencionábamos que el tema de la migración estaba tan en el tapete, quizás podemos ver de forma breve al menos en qué se está reflejando, ¿no? En el debate de la campaña, en qué medidas concretas, en qué tipo de discursos o cómo se está llevando a cabo esa parte de la discusión electoral. Bueno, todos los partidos en realidad están a favor de un control mayor de la inmigración, sobre todo de la inmigración ilegal, irregular. Al contrario, la inmigración legal, digamos, es deseable. Todos los partidos están de acuerdo en que Alemania necesita inmigración, pero el problema es la inmigración ilegal y irregular, y justamente todos los partidos están a favor de redoblar los controles, de hacerlos más estrictos, de expulsar
gente que no tiene derecho, digamos, a permanecer en Alemania. Cosa que hasta el momento ha sido descuidado, digamos. Aproximadamente la mitad de los inmigrantes o de los solicitantes de asilo, mejor dicho, son reconocidos como que tienen derecho a asilo. La otra mitad no es reconocida y teóricamente tendrían que abandonar el país, pero de hecho, más del 80-90% de esos solicitantes de asilo permanecen en el país, no son expulsados. Y ahí es donde todos los partidos quieren ajustar las medidas y expulsar a los que no tienen derecho a asilo. Uh-huh. Y en torno a el otro punto que marcabas, la economía, que era uno de los, o es uno de los temas que preocupa a los alemanes hoy en día, por ahí pasa el debate político. Hay grandes posibilidades de que mencionaste una perspectiva de un crecimiento pequeño, o sea, no se vislumbra con el cambio de gobierno un gran dinamismo económico o un cambio en ese sentido. No, bueno, los cristianos demócratas apuestan más por el mercado, apuestan más por la reducción de impuestos, apuestan más por una menor intervención del Estado, y mientras que los socialdemócratas, como es tradicional, apuestan más por las subvenciones, por los apoyos, también por reforzar los ingresos de las capas medias y las personas de menores ingresos. Es decir, que son las posiciones tradicionales de los conservadores y de los socialdemócratas. Pero en el fondo, naturalmente, ambos están de acuerdo en que Alemania tiene que crecer y se diferencian un poco bastante en cuanto al método, pero en el fondo están de acuerdo y no sería de descartar que pudieran cooperar incluso también de buena forma en un futuro gobierno. Uh-huh. Los verdes también tienen claro que la economía tiene que crecer y tienden también más a una política de intervención del Estado, a crear fondos de apoyo a las inversiones, de reducir incluso también la carga impositiva en algunos casos, pero más que nada apoyar las subvenciones con fondos estatales, ¿no? El domingo pasado se realizó un primer debate, ¿no? O el debate, en realidad, entre Olaf Scholz, el líder de la coalición derrotada en noviembre, y Friedrich Merz, quien aparece con mayores chances. ¿Eso cambió algo? ¿Cuánto marcó la agenda en esta campaña? ¿Cómo lo viste, Pablo? Puede decirse que para nada. ¿No? No. ¿Generó atención de la ciudadanía o no? Tampoco. No, hubo numerosos debates, pero las posiciones están muy solidificadas, o sea, hay un cierto porcentaje de gente que no se ha decidido todavía, pero los pronósticos marcan antes de los debates, de las mesas redondas, en la televisión, sobre todo en la televisión, marcan una constancia, o sea que desde hace meses los democristianos andan por el 30% y desde hace meses los socialdemócratas andan por el 16%. Y todos estos debates no lo han cambiado. Las declaraciones del vicepresidente estadounidense, de Vance, en torno a esto, lo último que expresó, ¿no? en la conferencia de seguridad de Múnich, donde dijo justamente que el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores fundamentales, valores que compartía con Estados Unidos, bueno, estaba siendo un problema. ¿Tampoco tuvo un impacto significativo? No, ¿Cómo se tomó? No tuvo un impacto significativo. Yo creo que la población aquí en general tiene claro la democracia que existe en el país, el pluralismo, la diversidad de opiniones, y una frase de ese tipo en realidad no hace mella en las convicciones en general de la gente. Interesante es, quizás en este contexto que se podría mencionar, es que la alternativa para Alemania tiene una posición
bastante crítica con respecto a Estados Unidos. Es decir, es un poco una contradicción, porque una coalición un partido, perdón, que tiene una posición crítica con respecto a Estados Unidos, sea apoyado por la administración Trump, ¿no? Es un poco una contradicción. A ver, ¿en qué radica, pero cuáles son los argumentos que maneja o por qué la posición contraria teniendo este apoyo que tiene de estas figuras en Estados Unidos y del gobierno de Trump? Eh, ¿Por una cuestión nacionalista o...? ¿Perdón? ¿Por una cuestión nacionalista, digo, no? ¿Por dónde va su...? Exactamente, una cuestión nacionalista, claro. Y la alianza, la alternativa para Alemania, que quiere un acercamiento a Rusia. Ahora también Trump, sorprendentemente, también anda por o sea, aplica política, pero históricamente, digamos, la derecha alemana siempre ha sido también anti-norteamericana. Y en este caso también son posiciones nacionalistas, ultranacionalistas, y en parte también, digamos, los más ultraderechistas sostienen que Alemania es un país dominado, ocupado, a veces algunas opiniones aisladas también que Alemania todavía está ocupada por los Estados Unidos, porque fueran locuras. Pero vemos cómo, digamos, la tendencia del nacionalismo, del ultranacionalismo, va en esa dirección, de rechazo de Estados Unidos. Pablo Cumet. Y por eso no se entiende tampoco la posición ahora en parte no se entiende, en parte sí se entiende, claro, porque digamos, Trump también dice, bueno, Estados Unidos, o sea, America First, y la alternativa para Alemania dice Alemania First. O sea que por ese lado tienen una coincidencia. Claro. Pablo Cumet, economista uruguayo-alemán, periodista económico y político para Deutsche Welle. Muchas gracias, Pablo, por este acercamiento, por este abordaje y por pararnos en la cancha de cómo se está viviendo esta previa a estas elecciones generales entonces del próximo domingo. Estaremos atentos, obviamente, a los resultados y en todo caso volvemos a conversar en las próximas semanas. ¿Te parece? Con mucho gusto, con mucho gusto. Un gran abrazo. Muchas gracias. Hasta pronto.